Dios te bendiga en este momento, Dios te bendiga de este lado. Como siempre, Yuberkis Cordero. Hoy vamos a contestar una pregunta que nos hiciera una persona a través de este canal. Y la pregunta es: ¿por qué llegan pensamientos con el nombre del enemigo, donde en vez de adorar a Dios, adoras al enemigo? Le llegan pensamientos como si estuviera orando al enemigo en vez de a Dios. Traté de leerlo más o menos como me lo escribieron. Entonces esta persona recibe pensamientos donde ella se ve, o él, no sé si era una hembra o era un varón, se ve adorando al enemigo en vez de adorar a Dios. Entonces me pregunta por qué llegan estos pensamientos. Vamos a contestar esta pregunta. Como hemos dicho en algunos videos anteriores, o en un video anterior, nuestros pensamientos tienen diferentes fuentes, pero no vamos a hablar de eso porque ya tenemos un video, así que te lo voy a dejar aquí. Y sabemos que hay unos pensamientos que nos llegan que no son nuestros, sino que es el enemigo que los envía. En Efesios, su capítulo 6, del 10 en adelante, la palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha con carne y sangre. Nuestra lucha no es con el ser humano, nuestra lucha es contra principados y contra potestades que están en las regiones celestes. Esos principados y potestades no están ahí por estar. Ellos están haciendo un trabajo. Y parte del trabajo que ellos hacen es enviar dardos. Esos dardos son como pensamientos a la mente de las personas. ¿Qué sucede? Cuando ellos envían un dardo a la mente, al pensamiento de la persona, lo pueden mandar como un pensamiento, lo pueden enviar como una imagen. La palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad es la que nos va a hacer libre. ¿Qué sucede? Que si no conocemos qué es lo que está pasando, el enemigo toma ventaja. En el momento que el enemigo envía un pensamiento negativo a tu mente y tú no sabes por la Biblia qué debes hacer cuando te llegue ese pensamiento, el enemigo está tomando ventaja inmediatamente. ¿Qué sucede? Lo primero que viene a tu mente o a tu vida es el temor. ¿Por qué viene el temor primero a tu vida? Vamos a decirlo de esta manera. La fe es a través de la cual nosotros recibimos las cosas que nos vienen de Dios. Cuando, por ejemplo, si yo estoy enferma, yo digo, yo creo que Dios me puede sanar. Y yo lo confieso. Y yo realmente lo creo y yo lo recibo a través de la fe. Cuando Jesús sanó personas cuando estuvo aquí en la tierra, le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Qué sucede? Estas personas a través de la fe recibían las cosas de Dios. En el caso del enemigo es lo contrario. El temor viene siendo la fe diabólica, vamos a decirlo así. El temor viene siendo la fe de Satanás, el Señor lo reprenda. Cuando tú entras en temor, ese temor hace realidad en ti ese dardo que el enemigo está enviando a tu mente. Si el enemigo envía un dardo a tu mente, en este caso, tú te ves adorando al enemigo y tú entras en temor y te quedas en temor y no haces nada porque no sabes qué vas a hacer, quizás porque no conoces lo que dice la palabra, o te paralizas por el temor y no recuerdas en ese momento, no vas a la Biblia a buscar lo que dice la Biblia. Ese temor permanente, sin combatirlo, puede llegar a ser realidad en tu vida lo que el enemigo está mandando a tus pensamientos. Entonces, ¿por qué el enemigo trabaja así? Porque él conoce que así va a funcionar. Él sabe. Si la persona entra en temor, si la persona no resiste el pensamiento, no lo echa afuera, si la persona no toma su posición y dice en el nombre de Jesús, yo llevo cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo, yo no acepto en el nombre de Jesús este pensamiento, y la persona busca ubicar su mente en las cosas de Dios y declarar la palabra de Dios sobre su vida y declarar Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, solamente a Él adoraré, solamente a Él serviré, y comienzas a declarar la palabra. Si no lo haces y te quedas en temor, entonces vas a prosperar ese pensamiento, y el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. Por eso es que el enemigo nos mantiene alejados de que nos pongamos a escudriñar la palabra de Dios, porque él sabe que si conocemos la palabra vamos a resistirlo y él va a tener que huir. ¿Cuál es el propósito de estos pensamientos que el enemigo está poniendo en tu mente, o de estas imágenes que envía a ti?
El propósito del enemigo es como ministrarte eso, que tú termines haciendo eso. Y la manera para tú terminar haciendo eso es a través del temor. Si te quedas en temor, vas a terminar haciéndolo. Hay un refrán que dice, el que teme padecer, padece lo que teme. Entonces, si te quedas solamente teniendo temor, ese temor te va a llevar a hacerlo. Pero si en vez de eso tú te pones en pie y declara en el nombre de Jesús lo que dice la palabra de Dios, solamente a mi Dios adoraré, solamente a mi Dios serviré, y en fe tú le crees a Dios, y yo creo lo que dice la palabra de Dios, yo confieso lo que dice la palabra de Dios, entonces tú vas a estar combatiendo ese pensamiento negativo, quitándole al enemigo lo que él está usando para llevarte a que sea realidad, que es el temor, y confiando en Dios. Cuando tú confías en Dios, en vez de realizarse en tu vida el pensamiento que el enemigo te puso en la mente, se va a realizar lo que Dios dice, lo que Dios dice en su palabra. Porque lo que Dios dice en su palabra tiene poder, tiene vida. Cuando yo lo declaro, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un poder ahí que sale, hay una vida que se manifiesta, y esa vida y ese poder cambian mi manera de pensar y me ayudan, me dan la fortaleza para yo vencer al enemigo. Pero tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que conocer la verdad, dejar de tenerle temor, que es la fe del enemigo, y comenzar a tener fe en Dios y practicarlo. No estoy diciendo que quizás en todos los casos va a suceder inmediatamente, porque cuando el enemigo ya ha cogido terreno en la persona y ya se ha ido muy lejos, muchas veces se necesita tiempo para poder vencerlo. Como el mismo Jesús dijo, hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Hay géneros fuertes que no salen si no es con oración y ayuno. También, si la persona le ha dado demasiado espacio al enemigo en su vida, entonces va a necesitar también mantenerse firme diariamente, sin rendirse, sin dejarse vencer, porque muchas veces no lo va a lograr de un día para otro. Puede suceder, porque para Dios no hay nada imposible, pero hay que mantenerse firme. Así que yo espero haber contestado esta pregunta a la persona que la hizo, y les aconsejo a estudiar la palabra de Dios, a conocer la Biblia, para que así, cada vez que el enemigo envíe un dardo, haya una palabra de la Biblia que usted pueda proclamar, que usted pueda decir, para cubrirse en el nombre de Jesús y no dejar que ese dardo lo afecte. Así que Dios te bendiga grandemente. Seguimos derribando fortalezas y seguimos también edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.